Buena suerte. Avanza, avanza. Ya vamos para 9 años, nos conocimos en la universidad y desde el inicio conectamos como amigos y ya de ahí no hubo vuelta atrás, nos tragamos mucho. De niño, él ha sido muy cariñoso con su hermano Ricardo, que es el menor, con Daniela. De él, cuando se les acercaba a ellos a darle besos, a darle abrazos, y con la sola forma de él cerrar los ojos y recostarse a ellos, pues eso dice más que cualquier cosa. Pues la verdad de Alejo, como siempre mostraba esa energía de querer estar haciendo algo. Por ejemplo, desde tan pequeñito, no tenía ni 2 años, ya quería estar corriendo, andar solo, no, que no le gustaba que nadie lo cogiera. Y siempre le encantaba desde pequeño la bicicleta, tirar pelota, jugar, correr. Entonces, pues matados, porque es que Alejandro nunca estuvo quieto. Mi relación con el deporte comienza desde muy niño, ya que mis papás siempre fueron muy deportistas, siempre les encantó hacer ejercicio, se conocieron en bicicleta, saliendo en bicicleta, y a los 3 meses se casaron. A los 3 años sale este pelirrojo y nada, pues ellos siempre nos incentivaron demasiado con el deporte. Entonces practiqué taekwondo, a los 9 años me convertí en cinturón negro primer dan. Ya después, eso fue en Estados Unidos, ya volvemos a Colombia y dejo el taekwondo y empiezo en el fútbol, pero aún así pues practicaba ciclismo de vez en cuando porque a mis papás siempre les gustó que montáramos bici, y en el fútbol llegamos hasta la categoría primera C. Mi sueño era pues ya ser futbolista profesional, me frustré un poquito con ese sueño, dejé todo deporte a un lado por esa misma frustración, me dediqué a la universidad, a trabajar, a hacer otras cosas, pero no era el estilo de vida que deseaba. Pero ese es como cómo me acerqué al deporte, y ya después conocí la bici y 4 años después estamos acá. Se está desdoblando. Sí. Literal, el clima se cumplió, decía que hasta esta hora llovía. Sí. Está bien frito el clima. En esos 3 años que dejé el deporte a un lado, que me sentía frustrado, pues adopté muy malos hábitos, me subí como 22 kilos, perdí casi toda la forma física que había tenido durante todos esos años, pero retomarlo no fue solamente volver a tener un cambio físico, sino todo lo que cambia cuando empiezas en el deporte nuevamente, los hábitos, las personas que conoces, te empiezas a rodear de personas que día a día se están superando, no solo físicamente, sino mentalmente. Y siento que me cambió la vida para bien, porque yo no me sentía tan feliz con lo que estaba construyendo con mi vida en ese periodo, y ya me siento muy feliz de lo que estoy construyendo junto a las personas que amo. El rojo siempre, desde que lo conocí,
era muy deportista, o es muy deportista. Le encantaba el fútbol y cuando lo conocí, en realidad él solo se inscribió a la universidad por, digamos, darle gusto a sus papás. No era como lo que él pensaba hacer con su vida, sino que él decía que se quería dedicar al deporte, especialmente al fútbol. Cuando él está en la universidad, lo del fútbol no se empieza a dar, tuvo lesiones. Es un mundo diferente al que, digamos, nos dimos cuenta ya que no era el que pertenecía en su momento, que todo eso no sale. Él, la verdad, sí cae como en un momento, no sé si llamarlo como depresión, como un momento de transformación, diría mejor yo, en el que deja de hacer deporte porque dejó el fútbol, no sabe qué hacer con su vida. Ya habíamos iniciado pues como el emprendimiento y todo, y se dedica 100% entonces a la empresa. Y digamos que deja muy de lado el deporte, y ahí es cuando llega la bici otra vez, porque él montaba bici con su hermano y él dice, la cojo y voy a subir Palmas, que a mí me pareció una locura, pero siempre lo apoyo. Entonces subió Palmas, casi que paró, sin mentirte, 11, 12 veces, la sufrió, pero el brillo volvió a sus ojos. O sea, yo lo veía ya con todas las anécdotas que llegaba cuando salía a montar bici. O sea, ella era otra vez Alejandro. Bueno, son las 2 de la mañana, estamos acá en Puerto Aysén. Ya estamos casi a salir para Puerto Chacabuco, que es donde vamos a dejar las bicicletas listas. Acá estamos con Vania. Prácticamente creemos que es la única mujer colombiana porque no sabemos más, ¿cierto? No, aquí vamos con toda Colombia. ¿Y cómo te sientes? Con mucha emoción. Eso, me gusta eso. Sí, vamos con toda la fuerza y mucha actitud positiva. Tengo que aceptar que cuando nos levantamos a las 2 de la mañana yo dije, ¿a son de qué? ¿A son de qué vamos a hacer esto? Estaba lloviendo, estaba haciendo mucho frío. De solo pensar como ya nos vamos a montar a un ferry dentro de poco, nos vamos a tirar el agua, es como... O sea, en condiciones normales uno diría, ¿para qué? La verdad es que comer a las 2 de la mañana arroz, huevo, papa, pero toca. Sí, fue súper extraño, como que sentí que nunca me dormí, pero de un momento a otro sonó la alarma. No, pero él sí se durmió. Sí. Yo fui la que no me dormí. Alejandro llegó un momento que de verdad sí, no quería como hacer nada, pero era, pienso yo que era que no encontraba como lo que él realmente quería hacer, y se estancó como allá. Entonces yo, de todas formas, usted sabe cómo soy yo alejo a mí, bueno, a hacer deporte, que a mí no me gusta que estén quietos, vea, que entonces él como que con más gusto lo hacía y se quedaba. Pero yo pienso en el fondo que Alejandro siempre pensaba como ser algo más grande de lo que de las posibilidades que le estábamos mostrando pues nosotros, o que él veía en su entorno. Y luego ya cuando Ricardo también lo animaba, Ricardo también le decía, le mostraba que podían hacer deporte juntos y lo impulsaba. Mira, cuando hicieron la competencia del Movistar, ya el mono vio que sí tenía actitudes para la bicicleta, porque ellos eran de montar bicicleta como por jugar, por momentos, pero no era como tanta la afición, porque seguían el fútbol. Y él me dijo, no hace mucho, ma, ¿usted por qué no me metió mejor al ciclismo? Y porque yo le dije, porque usted siempre mostró las actitudes para el fútbol, usted nunca me mostró a mí que le interesaba la bicicleta. Fue al final que ya él quiso ser alguien más, y ya cuando se vio más trocito, ya vio que Ricardo, los compañeros del colegio, estaban pues siendo muchachos que les gustaba hacer deporte, salir, correr, trotar, jugar. Se volvió a entusiasmar, pues volvió y sacó las ganas de hacer algo. Bueno, empecé con la bici, ya más en serio, tipo antecitos de la pandemia. Pues me encantaba, pues de verdad que es un deporte que desde que sales te estás retando físicamente, empiezas a subir una montaña y solo quieres llegar hasta arriba, quieres superarte día a día. Y pues cuando yo escucho el triatlón me parece como muy loco hacer
3 disciplinas en una misma carrera. Gente que lo hacía me dice como, no, te sientes como un superhéroe, el salir del agua, montar bici, después correr, es como muy chévere. Obviamente yo escuchaba de estas distancias, de cosas en el triatlón y uno dice como, eso debe ser muy difícil. Tuve un primer acercamiento de tratar de nadar, fue horrible, o sea, yo no era capaz ni de cruzar una piscina porque no sabía nadar. O sea, sabía no ahogarme. Si yo me metía a una piscina, sabía no ahogarme. Y entonces, para mí, el solo hecho de pensar hacer triatlón ya me parecía como muy difícil, pero unos amigos empezaron a hacer triatlón, empecé a ver las experiencias, como lo chévere que parecía verse, y yo decía, tengo que intentarlo, y pues me fui animando poco a poco. Nos llevamos en camino a Loberías del Sur, que es de donde sale la carrera, ahí en Puerto Chacabuco. Ya está todo el crew reunido acá en el carro. Y bueno, esperamos no haber dejado. No, Me tocó madera. cancelar. En la empresa él se dedicó siempre mucho a las redes sociales y por eso crecimos tanto, en realidad. Hizo crecer nuestras redes sociales de la empresa impresionante, aprendió demasiado. Entonces cuando él empieza a montar bici, empieza a documentar como todo ese proceso, empieza a llegar a una comunidad increíble, a apoyarlo, a darle amor, a incentivarlo a crear más contenido. Y él dice, esto es lo que me apasiona. O sea, motivar a otras personas a través del deporte, que es lo que tanto me gusta y había dejado como atrás en mi vida, fue lo que le devolvió el chip por completo y hasta me renuncia. Él me dice, yo te amo, hemos construido una cosa muy bonita con la empresa, pero realmente he decidido que lo que me apasiona es esto y quiero que me apoyes. Y yo le digo, te apoyo, pero la tienes que romper. Lo miré a los ojos y le dije, la tienes que dar toda. Y así fue. Desde que lo conocí, su forma de ser tan emprendedora, creo que eso es algo muy valioso para mí, porque yo empecé a emprender en lo digital cuando era algo muy nuevo. Entonces, de hecho, encontrármelos a ustedes dos, para mí ha sido como un regalo de la vida, porque es hablar el mismo idioma con personas que entienden la dinámica de lo que pasa en un emprendimiento digital, la creación de contenido, y siento que ese fue como un punto de contacto, ¿sabes? En el ver en personas tan jóvenes pero tan enfocadas en el impacto que quieren crear en el mundo a través de lo que hacen, de lo que saben, de sus habilidades. Siento que eso es como el mayor punto de conexión. Y bueno, luego de ahí que nos llevamos bien, que nos morimos de la risa, que todo lo que pasa, porque sí, hemos desarrollado una amistad como muy bonita, que de verdad aprecio con todo mi corazón. Yo me acuerdo cuando conocí a Alejo porque estábamos trabajando con una producción audiovisual para otra marca con la que él trabajó en un tiempo. Y fue muy cómico porque cuando él me vio, me reconoció como que, yo te conozco de algún lado, y era como, no tengo ni idea de dónde. No, por mi primo, no, por fulano, no, nada, no sé. Resulta que Alejo me había seguido a mí en algún punto por TikTok, porque ya por allá en pandemia hice TikTok. Y fue muy cómico cómo comenzamos a hacer clic con tantas cosas y terminamos hablando del TDAH y todas esas cosas, y como que, parce, yo también, y nos dimos cuenta que éramos como muy iguales en tantas cosas. Y lo que sentí fue su obsesión por lo que estaba haciendo en un nivel que yo dije, yo siento esta vaina por lo que yo hago, y esto es una cosa muy diferente. O sea, esto es otro nivel, esto es una cosa de un nivel de irse, así como decimos, down the rabbit hole, y es como uno se despierta, duerme, hace y todo, respira ese algo, y para mí fue esa pasión de, en ese momento solamente de la cicla, o sea, toda la parte de la bicicleta, era únicamente en ese momento, pero después ver cómo evolucionaba, iba muy de la mano con toda la parte de crear contenido, de lo que le gustaba y amaba hacer, bueno, lo que le gusta y ama hacer,
Y todo eso fue para mí como, ya ve, este man, o sea, lo entiendo muchísimo y demasiada empatía porque es ver que habemos personas así en el mundo y que decimos, parce, uno no está loco solo bien. Entonces era como eso eso fue lo que principalmente a mí me dijo, parce, este man es un hit en ese aspecto. Tú tienes la manilla y todo lo de stickers. Oiga, la mano está muy entumecida y no podía... Que como le estaba diciendo a Miche, nos llevó el que no está. Nadie me obligó a estar acá, ya lo que fue, it is what it is. Y vamos a esperar para meter la bicicleta al parqueadero de bicis y bueno, ya esperar a abordar el ferry. I think there's two things. I mean, we meet a lot of athletes at races and a lot of young people getting into the sport, but not everybody has not everybody wants to learn and really wants to apply themselves. A lot of people are looking for an easy win, an easy way to get fast or an easy way to be more aerodynamic. But the thing about Alejandro is he immediately started asking questions. He wanted our knowledge. He wanted to learn. He didn't have his own opinion. You know, he wasn't trying to change the way that we were approaching things. He just wanted to know, what do you do? How do you do it? How do you get faster? How do you get fitter? How do you get stronger? How do you train? And so when someone is so keen to learn and so keen to apply themselves, it's an absolute pleasure for us to share all of that knowledge that we've built up over the years with someone like Alejandro. And I think actually it wasn't so much that I thought, oh, he can finish Patagon Man. It's more that I thought he can do whatever he wants because he knows how to apply himself and he's done it with other things. So if he wants to do Patagon Man, then he will finish. And Patagon Man is the best triathlon I've ever done and in all my years of racing, and I want to share that with people who are excited about the sport. So that was the reason. Bueno, primero es que te das como un choque contra la realidad y lo primero que te dices es como, yo soy muy malo, pues es lo primero que uno dice. Ya segundo es muy chévere, siempre me ha gustado ser novato en algo, porque me encanta aprender de otras personas. Entonces siento que al iniciar en esta aventura siempre llegaron las personas a las cuales podía preguntarles, personas que ya habían hecho muchos retos de los que yo quería hacer, entonces les preguntaba por qué nadaban de esa manera o qué hacían para nadar mejor. Y fuimos dando con personas muy bonitas, digo fuimos porque pues la Sugar fue parte siempre de todas esas aventuras. Conocimos a Mark y Caroline en un triatlón, que son personas que llevan haciendo 30 años triatlones de larga distancia, todo tipo de triatlones, y pues fueron personas que literal me adoptaron, empezaron a darme tips de natación, a empezar a hablarme bonito, porque yo me decía que yo era muy malo en la natación, que era horrible, y solo me hablaba de esa manera y pues eso sí afecta. Ellos me dijeron, no, la verdad, no lo haces tan mal. O sea, me dieron esa luz de esperanza como puedes mejorar mucho. Mira, te enseñamos estos tips. Esto es lo que sentimos que ha ayudado a la mayoría de gente en los 30 años que llevamos haciendo triatlón y enseñándole a personas. Y sí empiezas a ver un cambio, no solo por los tips, sino por ver a otras personas que ya lo hacen. Entonces, es bonito salir de la zona de confort porque, no sé, se siente chévere ser novato
nuevamente en algo y aprender. Y lo mismo fue con la corrida, no dejas de aprender. De por qué se usan estos tenis, por qué se hace de esta manera, por qué hay que entrenar la bici e inmediatamente bajarte a correr, porque es para entrenarlo cuando ya lo hagas en un triatlón. Entonces siento que es chévere, o sea, no es fácil. A veces piensas como, uy, son muchas disciplinas, muchas horas entrenando, pero pues vale la pena. When I first met Alejandro and Carolina, just before the Escrail triathlon, when you do races and events like this type of competition, there's certain people that you get drawn to. And what I immediately noticed was Alejandro being just very kind. He has an altruistic nature about him. And then from learning his backstory, it made sense that although he's an influencer, he's sharing this experience. The message that he has is very positive. And for me, I think that's what it's all about. He's not doing it for himself. He's showing what he does and then sends that message to people. And that really endeared me to him and Carolina. They're just really nice guys, and we just were magnetized during that race in Colombia. And then I think Caroline, my wife, just planted the seed. Hey, have you heard this race in Chile, in Patagonia? It's an extreme triathlon. And you could see Alejandro at first going, no, that's probably a bit too difficult for me. We said, no, we know the event organizers, this is an event for you, you'll do really, really well. And that seed was planted, and then that was it. Off you went. Uno a veces no cree tanto en uno a veces no cree en lo que uno es capaz de hacer. Y a veces uno necesita que otras personas crean más en ti de lo que tú crees en ti. Y es bonito porque cuando me inscribí para este gran reto del Patagon Man, obviamente pues recibí algunas críticas en redes sociales. Ustedes saben pues que yo les cuento todo en mis redes sociales de lo que quiero hacer, lo que quiero para mi futuro y bueno, obviamente recibí algunas críticas, muchos mensajes bonitos también, pero de personas que me decían no has hecho nunca un full Ironman, nunca has hecho esto, no has corrido nunca una maratón. Entonces obviamente esos comentarios te hacen dudar mucho de qué acabo de hacer. O sea, me acabo de inscribir a este reto, no he hecho nada de esto, pero pues ver que personas como Mark y Caroline y otras personas que ya han hecho un montón de retos como este, te digan como si puedes, si te entrenas correctamente, si descansas suficiente, si te alimentas correctamente. Y obviamente en mi caso, que ya podemos vivir de las redes sociales, pues contaba con lujos que tal vez otras personas no cuentan en el día a día, como por ejemplo dormir sin alarma, poder alimentarme muy bien, poder descansar si un día estoy demasiado cansado. Entonces siento que hubieron muchos factores y obviamente que las personas crean en uno más de lo que uno cree en uno es bonito. De todos modos, uno sí se asusta porque uno ve el tipo de competencia que es. O sea, tanto tiempo en natación, tanto en ciclismo y corriendo, porque nosotros ya lo hemos visto en otras competencias, pero esta era ya como más al tope. Nosotros dimos, Alejandro, pero ¿qué es eso? ¿Qué es esa locura? Nosotros veíamos esa gente saliendo del agua en los videos, temblando, y pues la cantidad de recorrido que tenían que hacer es como, para decir, superhumanos. Yo creo que uno a veces no se da cuenta de dónde empezó, dónde está y al paso que uno va. Hombre, uno de afuera, uno puede a veces ve en contenido, este man lo conocí y el man
para poner un ejemplo que puedo estar hablando cosas que no sé, ve, subí a Palmas en tanto tiempo. Y de repente después, no ve, le bajó 5 minutos a esto. Y listo, yo no sé de ciclismo, pero gracias a él, de hecho, empecé a aprender cosas de ciclismo y comencé a darme cuenta de los pasos tan agigantados que tenía en su proceso deportivo que yo decía, este man no es normal. O sea, yo decía, este man va y el hecho de ver cómo iba con esas cosas y cómo de repente se metió en la parte de comenzar a correr y de repente como, listo, voy a comenzar a nadar. Y de repente, conocí a Caroline y conocí a Mark y me enseñaron a nadar mejor y comenzó a nadar mucho mejor y comencé a ver todas esas disminuciones tan significativas de tiempo en cosas que normalmente para uno tener ese rendimiento deportivo eso es una eternidad para muchos, pero para él fue una vez tras de otras y yo decir, parce, no, este man no es normal. Este man es literalmente increíble. Entonces eso fue una cosa impresionante. Que por la cantidad de carbos. Esa fue la orden del patrón. Estos ya estaban listos. Sí. De entrada siempre es como, Alejo, tú estás loco. O sea, era como, ¿en serio te vas a meter a otro, ahora Tri? Pero ha sido increíble porque de verdad es conocer todo el poder que él tiene. O sea, que es una persona tan enfocada que si él dice, es que yo voy a hacer esto, él lo va a hacer. Y lo va a hacer bien. Que eso es algo muy importante de resaltar porque hay personas que dicen, ay, a lo loco, ¿no? Me meto y pruebo por aquí, pruebo por allá. Pero no, él es, lo voy a hacer bien. ¿Qué hay que hacer para hacerlo bien? ¿Cómo me entrego a esto? Y me entrego bien. Y siento que eso es lo que hace mucha diferencia, por lo menos en esta experiencia, ¿sabes? Porque de repente las personas ven un documental que es súper inspirador y dicen, ay, bueno, yo me lanzo al Patagon Man el próximo año, pero no, es que hay que hacerlo bien, ¿sabes? O sea, estos resultados de él es porque lo hace bien. Yo sentía, me daba miedo, o sea, como él lo decía, yo de solo pensar las distancias de un reto de estos que yo había visto esos videos que él nos mostraba, como se veía de impresionante, del agua, el frío, o sea, el recorrido de esa bicicleta, uno sin saber por dónde era, cómo era, el frío. Yo siempre pensaba, ay no, que mi monito, que le vaya bien, que no le vaya a pasar nada, pero igual yo estaba como toda feliz, yo hacer un reto de estos tan grande, qué nota. Yo no, pues igual estaba feliz y lo apoyé desde el principio que lo dijo, yo le dije que para adelante, que nosotros igualmente lo apoyábamos. When we raced Escrow together in Anapoima, that was when I saw Alejandro race for the first time, and I realized that he had this, I call it the chip. It's like, you know, you're this person outside of competition, and then you insert this like microchip when you race that gives you an extra gear. And I noticed he had that and at the Escrow, he actually caught me up on the run on the Escrow, and we ran a little bit together, and I could just see how focused he was. And I think that does make a big difference in a race like this, to be competitive, to actually become an athlete who transcends someone who's just here to finish and that is someone who's here to compete. You need to be able to flick into race mode and be purely focused on executing your own race and putting into practice all of the training that you've dedicated yourself to up to that moment. And just getting everything out of your body and putting it all out there and not giving up until you finish. And he has that. Cuando uno se inscribe por primera vez al Patagon Man, te da demasiado miedo inscribirte de por sí, por el reto que es, pero siento que no lo asimilas en el instante. O sea, es como, ok, me acabo de inscribir, es una locura, pero ahora ¿qué sigue? Entonces siento que los primeros meses es más un tema de, ok, voy a empezar a prepararme para este gran reto.
pero todavía no hay como, no asimilas todavía el clase de reto que es. Entonces los primeros meses es muy de que me empiezo a preparar. Tuvimos un momento a mitad de año donde prácticamente corté todo el entrenamiento porque nos fuimos para Europa a ver el Tour de Francia. Yo pensé que el proceso ahí se iba a ir a la mierda, como decimos por ahí. Pensé que iba a perder todo el progreso que había hecho los 4 o 5 meses antes de ese viaje. Ya después de eso sí empieza el entrenamiento más pesado para llegar. Teníamos unos 5 o 6 meses para llegar muy bien. Ya un entrenamiento mucho más intenso junto a mi entrenador. Y ahí ya se empieza a sentir no solo el cansancio físico, sino mental, porque empiezas a sumar más horas de entrenamiento. Muchas veces vemos a personas que entrenan, pero no entendemos que no solo son las horas de entrenamiento que hacen, sino toda la media hora, la hora antes de entrenar, el desayuno, después del entrenamiento hay un cansancio, te empiezas a alejar mucho de las personas, de amigos, familiares, por estar entrenando, buscando dormir bien, obviamente una esposa, una pareja, una familia que también está muy presente, entonces no se puede descuidar. Ya llega un momento en el que mentalmente te empiezas a cansar porque ya empieza a ser demasiado y es como que ya no quiero más. Es como que miras eso y ya mentalmente es como no lo quiero hacer. Cuando a él lo invitan, o bueno, cuando llega la idea del Patagon Man a su vida, siento que como yo también estaba en ese momento, fue algo que debía pasar. O sea, no fue ni siquiera que yo lo dudé, porque yo muchas veces cuando Alejandro me llega con cosas, de verdad yo soy la que le digo, Rojo, pero pues, ¿qué más? O sea, no hay forma, o así, o en definitiva, creo que no es el momento indicado. Y yo soy, digamos, la más sensata, la que pone un poquito las cosas más sobre la tierra. Él es el soñador, el creativo. Entonces, pero en este punto, cuando llega eso del Patagon Man, nos comentan y eso fue como, sí, vamos. Entonces creo que ahí también me comprometí yo. Entonces creo que en todo ese proceso fue duro, estuvo más cansado. Por lo general Alejandro es una persona demasiado expresiva, con energía, que se levanta siempre con una sonrisa, que está todo el tiempo así, súper activo. Y verlo un poquito como más calmado, agotado, sí fue duro. No sé, era como, sentía que no era él mismo en cierto punto. Creo que más que todo al final, porque era difícil para él sobrellevar la presión que tenía en los hombros. A la final, cuando te abres a las redes sociales, el mundo espera mucho de ti o no espera nada y crees que eres una persona vacía que solo muestra lo que hay frente a la cámara. Pero hay mucho más detrás y él es un esposo excelente y aún así me pareció muy bonito porque pasó por momentos duros en donde de pronto dejó de ser igual de tierno, se sentía cansado, pero él mismo caía en cuenta y era como por encima del Patagon Man, tú eres más importante para mí. Yo hablaba mucho con Jorge, le decía, negro, yo veo al mono muy cansado, llevado como... Es que me da pesar verlo así. Y él como no le gusta que uno le dijera. Me dio muy duro. Yo la verdad no terminé el entrenamiento. Verlo en esa, como llegaba con los ojos rendidos, hundidos. Yo lo veía más flaco. Yo le decía a Jorge, uy, no, está exageradamente pasado. Ya le dije a todo el mundo que va a ser el Patagon Man. No puedo fallar. O sea, me molesto mucho con eso.
cierto grado de chiste y a la vez no. Segundo era que sabía y entendía la responsabilidad que había con mi cuerpo de afrontar un gran reto que no podía, como alguien una vez me escribió, esto es un gran reto, no llegues con pistolitas de agua. Ah, si vas a ir a la guerra, no llegues con pistolitas de agua. Vimos esa competencia y ya nos dijo Alejandro y Carolina que nos invitaban a que los acompañáramos a este reto, y nosotros pues que ya estamos como prácticamente, pues yo ya estoy como retirado de mi profesión, y pues y mi esposa, porque ella trabaja es por medio de internet, nosotros de una nos animamos a acompañarlos a esta competencia. Pues uno sí piensa como con susto, uno piensa con susto que ya está llegando la hora y que le toca afrontar ese reto, pero también como tranquilo y relajado, porque uno sabe que si él se propone hacerlo, él es capaz. Desde que se mete a algo es porque él sabe que él es capaz de hacerlo. Así es. So Alejandro said to me, it's a really long swim, it's really cold. And there was a small pool at the hotel where we were staying. I said, come on, let's jump in. Let's have a look at your stroke. And the pool was maybe only 8 meters long. And I was looking at his stroke up and down, and I gave him some pointers. And the thing, in my 30 years of coaching, the thing that I find with certain individuals is they understand how to move and change their body. And Alejandro was one of those individuals. When I told him to change something, he had the ability to change very, very quickly. Some people don't have that. They find it really difficult. But he had a really innate understanding of the principles and then how to change it. And that's why his swimming now has changed exponentially from being a very poor swimmer to actually being a really good swimmer in a very short space of time. And it also shows his commitment to applying that change in his swimming. And you've seen that over the last 6 months preparing for this race, because he's not just completed this race, he's actually raced it. He's raced this race. He's done it really, really well. Cuando nos vamos a enfrentar a un reto deportivo específicamente hablando, hay que entender las condiciones del lugar para donde vamos, lo que se va a hacer. Entonces, pues en cuanto al tema de natación, fue haber probado el wetsuit, que obviamente cambia todo, te cansa mucho más los hombros, es más difícil la técnica de la natación, las gafas de natación que vas a usar, el reloj, o sea, es como estar probando constantemente todo, porque hay un dicho que cambió todo mi entrenamiento y todo mi proceso, y es que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces ahí empiezan ya a entrar todas las herramientas que nos ayudan, el reloj para medir cuántos metros llevamos la natación, el ritmo, la frecuencia cardíaca. Entonces ya pasamos al ciclismo, que una vez yo empecé a practicar ciclismo, lo que empezó a mejorar mucho más, o ayudarme a mejorar mucho más el rendimiento, fue el potenciómetro, ¿cierto? Porque aunque podemos salir en bicicleta, podemos salir sin reloj, potenciómetro, celular, lo que sea, podemos practicar ciclismo. Pero si ya quieres enfocarte en tu rendimiento, ver un progreso, ya hay herramientas mucho más específicas para eso. En mi caso, lo que siento que me ha ayudado demasiado en el ciclismo ha sido el potenciómetro. Y yo llevo usando 2 años la marca de Faero Electronics. Para ciclismo de carretera uso los Axioma Duo, para ciclismo de montaña uso los Axioma Pro MX, y es una herramienta que simplemente es brutal, porque te empiezas a conocer
tus zonas de entrenamiento, o sea, qué son zonas de entrenamiento. Entonces empiezas a aprender de un montón de cosas que te van ayudando a mejorar. Bueno, la perspectiva del amigo es diferente a la de los padres. Yo no tenía miedo, nunca. Como que desde el momento que escuchamos como la corneta del ferry, era que ya se lanzaban y era como, wow, y yo era así como en mi corazón, vamos Alejandro, vamos, tú puedes. Y era ese momento esperando que saliera porque yo sabía que iba a salir de los primeros. O sea, ¿por qué? No sé, vuelvo y digo, es como una certeza en tu corazón de que sabes que esa persona lo está haciendo muy bien, que tiene ya todo lo que se requiere. Perdón. Entonces era simplemente con el frío tremendo que hacía en ese instante, el viento inmenso, o sea, yo nunca había sentido esos vientos tan fuertes que te tumban, que hacía allí, pero era como, bueno, esperemos, y así pensando como cuándo va a salir, y en efecto salió muy rápido, en realidad. I think Alejandro and I have a similar approach to sharing our love of triathlon and sport in general with people. And it's not, I've done Patagon Man, so you should go and do Patagon Man. It's, Patagon Man is about doing something really hard that you think is impossible when you first hear of it, and breaking that false belief down into achievable steps, and then working towards that goal, and then executing that goal. And so that's what I try to share in my own journey, is that whatever you want to do, as long as you are driven to that goal, it's possible. And I think Alejandro is the same. So yeah, in that respect, it was my pleasure to find someone else who wants to share this race with me, and then share the journey and the amazing day that he had here with his community, and hopefully inspire other people to do things that they want to do. Colombia en la casa. Vamos Colombia. ¿Cómo estamos felices? Cuando se baja la rampa del ferry es como, bueno, primero que todo fue todo muy rápido, nos montamos al ferry y en menos como de 20 minutos o así ya estaban bajando la rampa y es como, ok, ya, todos fuimos como, o sea, en serio, ya. Y es como que no tienes de otra, es como que sí, o sea, no hay una opción, es como tengo que saltar, no sé cómo, pero voy a llegar a la salida, porque para mí cuando se trata de un triatlón, el tema del agua, como les dije, aprendí a nadar hace aproximadamente 1 año y medio de cero, o sea, yo sabía no ahogarme. Para mí siempre en los triatlones salir del agua es la primera carrera. Entonces, yo lo único que pensaba ni siquiera era tocar la campana, era salir del agua. Yo creo que, como decían en un clip que grabó Alejandro dentro del ferry, porque le alcancé a dar una cámara de acción para que grabara unos pedazos. O sea, fue impresionante porque él cogió la cámara de acción, grabó unos pedazos en el ferry y se notaba como, yo decía, pero si esa cámara de acción puede compensar las vibraciones, y la cámara vibraba mucho. Yo le decía, pero Alejo, que estaba vibrando el piso. No, es que era mi mano que no podía dejar de temblar. Dentro de esos momentos en los cuales estuvo con la cámara de acción, él entrevistó a un mexicano, que pues me imagino que aquí podemos meter el clip, y el mexicano decía, tan bonito que se veía ese Patagon Man allá en mi sofá en el televisor. Tan bonito que se veía ver el documental de Patagon Man en el sillón. Pero aquí estamos. Pero bueno, ya estamos siendo protagonistas. Lo pienso ahora en retrospectiva de toda la parte del día de grabación y de que de una u otra manera uno sintió, hombre, la agresividad del clima en unos pedazos, porque la verdad es que mucha parte del tiempo nosotros estuvimos dentro de un carro, o sea, y dentro de un carro pues todo bien, pero yo decía, la brisa, yo me acuerdo en las mañanas cuando fuimos a grabar, a tomar las fotos, estábamos en la parte de la preparación, la brisa tan fría que hacía,
Yo estaba cubierto, yo estaba con gorro, con bufanda, tenía la chaqueta. Yo lo que no tenía era guantes porque necesitaba maniobrar la cámara. Y yo tenía un frío durísimo en las manos porque mientras volaba el dron, mientras hacía lo que la cámara, la filmación, toda la cosa. Y yo decía, yo estoy sufriendo que este frío, no más en las manos, pero ese man está ya metido en el agua con el agua fría, sintiéndome en el... Porque digamos que el térmico le servía bien, pero en el cuello, en la cara. Y estar en todas esas transiciones, en todos esos pedazos y ver cómo no solo él, sino las demás personas decían, el clima, pues bien, está agresivo, toda la cosa, pero aquí estamos en esa competencia. O sea, poder documentar todo eso y hacer contraste con lo bonita que es la carrera, o sea, hablando de paisajes, hablando de todas las historias, lo bonito de la carrera fue una cosa muy loca, la verdad. Bueno, aquí ya estamos. Hey, Caroline. Hey. Hi. Ay, la tope. Buena suerte. La verdad es que había demasiado frío en el ferry y apenas nos metimos al agua se sintió increíblemente un poco más cómodo que estar en el ferry. También porque había probado el agua ya en 3 ocasiones antes de la carrera. Entonces apenas nos tiramos al agua, se sintió mejor que estar en el ferry. Pero inmediatamente empiezan el dolor del agua, de las aguas heladas. Entonces sientes como inmediatamente metes el rostro, sientes como unas agujas muy dolorosas, como que duele demasiado los primeros 2-3 minutos y dan ganas hasta como de llorar del dolor, pero se te entume la cara y es como que listo, ya sí podemos. Entonces apenas dieron salida, empezamos a nadar, pero rápidamente sientes que el frío empieza a afectar, entonces te empiezas a sentir súper tieso, como que no tienes la misma movilidad, los dientes como que se sienten congelados y los guantes térmicos se llenan como de agua, entonces se vuelven súper pesados, sientes que estás levantando como 3 veces el peso de tus brazos, pero no, o sea, lo único que piensas es tengo que salir del agua, tengo que salir del agua, tengo que salir del agua. Sentía miedo, era por el frío tan grande que estaba haciendo. Si nosotros no resistíamos ese frío, yo solo pensaba en él, pero se le veía esa fuerza, esa energía al mono. Yo decía, no, ese mono ni el agua le va a afectar. Y mira que así salió del agua, como si nada fuera. Yo que estuve ahí parada esperándolo, a eso sí me la pasé orando. Yo era, Diosito, que salga, que salga, que salga. Y yo era todo el tiempo, que salga, que salga. Porque yo veía que salían, pero yo no quería sino ver a mi mono ahí. Hasta que salió esa emoción que me dio, no. O sea, eso no lo siento, sino yo en ese momento. Uy, yo quería correr hasta abrazarlo, como era la que me parecía más miedosa, o sea, que no saliera del agua. Pero el resto, yo sabía obvio que lo iba a lograr. Estaba haciendo mucho frío, pero lo que más me llenó a mí como de alegría, de felicidad, fue cuando salió del agua. Cuando venía caminando, sí, mejor dicho, eso fue lo máximo. Fue muy emocionante. Fue muy emocionante, tan emocionante que pasé por todas las emociones, desde el estrés, la felicidad, la alegría, lloraba, quería gritar. Yo creo que eran demasiadas cosas. Se tira el agua, me dan muchos nervios, pero no sé, haberlo visto tan confiado en los ensayos y todo, es como, ¿qué? Como, de verdad que yo siempre lo veo como un superhumano. Entonces para mí no había duda.
duda de que iba a salir del agua, pero se me hizo largo, aunque salió entre los primeros 50, se me hizo largo en ese momento y yo era como, ya viene, pero bueno, en ese momento ya fue mucha la emoción, salió del agua y fue como tranquilidad. Lo vi que salió con una sonrisa, salió caminando súper bien. En realidad salió modo quiero dar más, o sea, yo dije va a salir súper cansado. Por lo general nos dijeron que se debía tomar el tiempo, calentarse. Yo le tenía una carpita que se supone que era para darle calor al cuerpo, ropa para cambiarse y después ponerse lo que se iba a poner para la bici. Él no. Él salió súper motivado, que él iba a darla toda, hasta acelerado, y yo le iba a quitar algo, no. Y era como así, como el afán de que él quería salir ya, hacer la transición. Se rió, eso sí, al inicio un rato, pero fue como que cayó en cuenta de la realidad y fue como, quiero más. Honestly, I wasn't that surprised. So Alejandro's demeanor on the week before the race told me a lot about how prepared he was. And you see this with athletes at all the races all the races I go to, I see it with athletes. If someone isn't well prepared or well trained, they get really, really nervous because they have no bank of confidence to dig into. Like, I've done that in training, it's going to be okay. I know what the water temperature feels like, it's going to be okay. I've done long bike rides, it's going to be okay. But Alejandro was really calm the week before the race. And whenever I asked him, how are you feeling? He said, I feel good. I feel happy. Yeah, I feel good. And that tells you a lot about how prepared someone is. So, I mean, I have to say, I think he exceeded his own expectations on the race. So, yeah, I mean, I was a little surprised to hear he was doing so well, but yeah, I knew he would smash it from the way that he prepared. No, al salir del agua se siente un alivio muy grande, pero como que en mi caso fue, ya pasó lo más difícil, ahora empieza lo bueno. Cuando nosotros pasamos en bicicleta por esa parte del viento y yo veía como lo teníamos que dejar para ir a las otras transiciones y vi como los otros ciclistas que estaban adelante no podían, o sea, tenían que pedalear en las bajadas así súper forzado por ese viento y que nos frenaba el carro, incluso acelerándolo. La verdad sí me asustaba porque igual era un riesgo que inclusive a muchas personas les pasó en esas partes de esos vientos tan fuertes que si se caían, o sea, no era cualquier cosa. Pero creo que él tiene una mentalidad y una fuerza y sabe cómo pilotear muy bien todas esas cosas y así fue como me lo contó, como el viento se le llevó casi que así la bicicleta, pero él logra estabilizarse. Entonces creo que lo que lo preparó también fue el entrenamiento, aunque pasó por todas esas cosas difíciles, su parte mental, estar tal vez a veces cansado, aburrido, agotado. A la final ya estaba ahí haciéndolo, es como no se va a rendir sabiendo que ya había pasado lo más difícil. Eso para él ya era como, pero estoy disfrutando, este es mi viaje, es mi experiencia y creo que eso es lo que nunca se le borró de la mente. Antes de la carrera uno piensa muchas cosas porque uno dice, sería ideal, no sé, tener una bicicleta de crono, una bicicleta de triatlón, porque a veces uno piensa, necesito lo más top de lo top para que te vaya bien. Entonces, pues, yo vine con mi bicicleta de ruta, una GW Letras, lo único que fue, le puse unas barras, unas aerobars, y pues yo dije, esto es lo que hay, esta es la bici que tengo, es una excelente bici, muy buenos componentes. Entonces pues salimos en la bici, empezamos a poner nuestro ritmo, empezamos a pasar otros triatletas y obviamente
que mis papás, la Sugar, Miche, Andre me dieran como vas demasiado bien, ya vas como de 26, me encendió más aún esa chispa y yo dije pues vamos a darle. Entonces empecé a darle más duro, más duro, más duro. Y sí, nos fue muy bien en la bici, pero es que de verdad el viento ya al final del ciclismo fue horrible, te destruía mentalmente porque no pasabas de 20 kilómetros por hora por más duro que fueras. Ibas en la bicicleta y el viento era como si alguien te jalara el manubrio, entonces había que tener mucho cuidado de no caerte. O sea, esta carrera te enseña que no puedes tener expectativas. O sea, cualquier expectativa que tuvieras de tiempo, velocidad o algo, inmediatamente empiezas, te lo derrumba. Porque la Patagonia chilena te dice, no mi ciela, como dicen por ahí, este es mi territorio y hacemos lo que yo decida que se hace. Entonces, no queda otra que fluir, pedirle permiso al entorno, al agua, al viento, a la tierra, porque no hay de más, y aguantarlo. Cansada, muy cansada, con sueño, un poquito agripada, pero demasiado emocionada de vivir toda esta experiencia con el equipo, pero en especial de ver al pelirrojo tan fuerte y tan capaz de lo que está logrando, porque me parece muy loco. Terminamos la bici en 6 horas y media, que yo pensaba demorarme menos de 6 horas, demasiadas subidas, demasiadas bajadas, el clima, todo. Cuando ya estábamos llegando a la T2, que es la transición del ciclismo al running, fue como que ya me empezó a dar hambre, me empecé a sentir cansado, me dolía el cuello, sentía ya los ojos chiquitos de lo cansado. Entonces llegué a ver la Sugar, me cambié la ropa, puse una pantaloneta para estar cómodo, una camisa, la hidratación, los geles. La verdad es que el pensamiento de me faltan 42 kilómetros es demasiado real y demasiado doloroso mentalmente. Fue muy bonito y yo quería correr los últimos 14 kilómetros. Toda mi día fue duda, creo que todo el equipo me escuchaba decir como no lo voy a hacer. Y después era como, sí, lo voy a hacer. Y después como, no sé. Y era como, sí, como que no sabía si me iba a sentir preparada de correr porque lo veía muy fuerte. Bueno, ya en la corrida, pues, no le das mucha más mente y empiezas. Entonces los primeros 3 kilómetros fueron relativamente fáciles, pero te recibe una montaña así, donde literal te toca caminar, porque pues no es posible, bueno, en mi caso no fue posible correrla de lo cansado que ya estaban las piernas. Entonces toca caminarlo, obviamente ya te adentras como en unos bosques, unas montañas y es como que, pero estás solo, porque obviamente habían diferencias con otros atletas. Entonces, gran parte de la corrida lo hice relativamente solo. Pero decidí ir al punto de encuentro. Nos encontramos faltando 14 kilómetros porque en realidad fue más que una maratón. Entonces se fue un poquito más. Entonces no me pusieron a los 12 kilómetros antes, sino a los 14 kilómetros antes para correr los últimos 14 con él en un bus. Me dejaron ahí pues como en un punto de encuentro. Y veía que llegaban pocos participantes, o sea, sí estaban pasando como distanciados, pero se me hizo largo. Pero bueno, nos sentimos relativamente fuertes hasta el kilómetro 20, con todas las subidas, bajadas que iban, y ya de un momento a otro las piernas se empezaron a sentir muy, muy cansadas. Y empieza ya la mente a jugarte en contra como falta demasiado.
y es como que quieres pensar en otra cosa, quieres ver los paisajes, distraerte, pero la mente sigue, falta demasiado, y empiezas a mirar el reloj y falta demasiado, y cada kilómetro avanza como si fuera una eternidad. Comes los geles, te hidratas, pero la energía no llega y la mente te sigue diciendo, falta demasiado. Hay algo que él me dice que le dicen The Wall, y es que en el kilómetro 30, y él no había hecho una maratón, él había logrado correr más de 30 kilómetros, pero digamos que en su entrenamiento todavía eso no se le había incluido. Hasta el kilómetro 30, que se me hizo una eternidad ya llegar a donde estaba la Sugar, que ahí la carrera te permite que los support crews estén esperando, ya sea con comida, hidratación, para que te acompañen o solamente te den los ánimos ahí. La Sugar decidió acompañarme. Queríamos correr los últimos 13 kilómetros juntos. Entonces sí llegó agotado, pero iba bien, sin dolores, que era lo importante. Entonces caminó un ratico y yo era ahí como una loquita y yo, no, vamos, tú puedes, no me vas a caminar, nadie te va a alcanzar. Yo ya estaba en modo competitiva porque me habían dicho que iba muy adelante, iba de 16. Entonces fue como, no voy a, ya ahí sí me puse yo también en modo competitiva, además de que quería que terminara rápido, que fuera menos tiempo el que estuviera, digamos, caminando y corriendo. Pero yo ahí no tenía casi energía de nada, incluso estaba un poco mal geniado. La Sugar estaba súper feliz de estar ahí conmigo, yo estaba súper feliz, yo lo único que quería era verla, pero a veces uno con la pareja se pone un poco más mimado, le decimos nosotros en Colombia, como malcriado. Entonces ya estaba súper feliz, los paisajes eran hermosos, yo estaba feliz de que ella estuviera, pero no quería hablar demasiado. Obviamente ella me hablaba todo eso y yo era como mal geniado ahí. Me dijo como, quiero que estés aquí, fue lo mejor verte, pero tengo que respirar y solo escuchar, digamos, el ambiente. Entonces ya ahí... ¿Y las palabras textuales que te dijo? Cállate. Mentira, no. Mentiras, me dijo textualmente, no quiero que me hables, solo quiero que me acompañes. Avanza, por mí. Poco a poco fui recuperando energías, llegamos a una cascada hermosa, estaba otra competidora con el papá, les tomamos una foto porque ellos literal pararon a tomarse una foto ahí, yo les hice el favor de tomarles una foto y les dije como estoy muy cansado. Y me dijeron, ¿quieres alimentación? ¿Quieres comida? Yo les dije como, ¿qué tienes? Y me ofrecieron unos chocolates, ellos se siguieron, yo me comí esos chocolates y empecé a sentirme mucho mejor, empecé a correr más rápido, la Sugar se empezó a quedar. Ya me habían vuelto a pasar 3 personas, así que yo estaba en el puesto 17, pasé ya nuevamente a estar en el puesto 20 y la Sugar se empezó a quedar y todavía faltaban como 7 kilómetros para terminar la carrera. Y aunque ustedes no lo crean, ahí donde ustedes la ven chiquitica, inofensiva, tiernita, súper competitiva, y me dijo, yo ya no voy a continuar porque no me está dando, pero tú tienes que continuar y tienes que recuperar esos 3 puestos. Entonces yo empiezo a bajar el ritmo, él también, y me dice como no, vamos a terminarlo juntos, hay que hacerle. Y yo le dije no, y ya nos pasa otra persona, o sea, ya nos habían pasado 3 personas, 3 posiciones adelante, y a mí me empiezas a desesperar. Entonces yo le digo como no, de aquí no me voy a mover y vas a seguir tú y vas a recuperar esas posiciones. Y él no, y él me insistía hasta que le dije, ya, hasta grabé como un pedacito con la cámara y le dije como, vas a seguir y lo vas a hacer y te los vas a pasar. Yo ya voy muerta y ya se le pasaron 3 posiciones por mi culpa. ¿Cómo que no importa? Dale, porfa. Y en esa parte entonces ya me paré y él sí continuó. Y bueno, fue un camino, un trayecto largo, y ya sí me recoge un bus de los de la organización y me llevan como faltando más o menos 1 kilómetro. Y empezamos a correr súper rápido. Ya después de todo lo que habíamos hecho, empezar a correr a 4 minutos 40 el kilómetro, ya a ese punto me parecía exageradamente rápido, pero no sabía cómo lo estaba sosteniendo, la energía de todo, de la emoción de ver a la Sugar, todo.
volví a pasarme a los participantes, me miraron como, ¿qué le pasó? ¿De dónde sacó toda esa energía? Pero eran también ya las ganas de terminar, o sea, llega un punto en el que sí, sabes que quieres tocar la campana, pero también quieres con todas tus fuerzas que se termine ya el sufrimiento, porque ya estás cansado, los músculos no responden igual, entonces sí, y ya llegando a la meta yo me estaba enojando porque la Sugar no llegaba, ella iba a coger una van, ya que la organización tenía unas vans yendo y viniendo, ya podía ver la meta al final, la campana, y yo decía, yo quiero entrar con ella, ella fue la que me ayudó en todo este proceso. Pero entonces yo empiezo a ver que todos los que nos habían pasado, me recordaba los rostros de ellos. Y claro, cuando los empiezo a ver, veo que el rojo sí se los había vuelto a pasar y que ya no estaba. Entonces para mí no lo logré ver. Entonces ya me estaba enojando cuando veo que una van me pasa por el lado, se orilla, abre la puerta y yo ya sabía que era ella. O sea, fue como a lo película. Se bajó, fue como lo logré y yo sí, menos mal. Pero cuando lo veo más adelante, ya justo antes de la meta, y ese bus se atraviesa, y él ya sabe que cuando se atravesó, como que él me dice que ya sabía que era yo la que me iba a bajar de ahí. Me bajo, me termino y empiezo a correr con él y logro llegar al final. O sea, al final no corrí 14, sino corrí como 11 kilómetros con él, pero fue muy bonito. I'll be brutally honest, this is probably one of the most difficult races on the circuit. There's so many different elements, there's so many variables that can compromise your race. And I had a chat with Caroline, my wife, a few weeks before, and I didn't think he was going to go top 20, under 20 position. You know, I thought he'd maybe finish 50th, 75, and be really happy with that result. But then when we finished, Caroline and I finished, and then I heard that Alejandro is in top 20, I was like, what? He's going to be here in like an hour, less than an hour. So we waited and we watched him come in. I remember speaking to him at the finish, very quietly, and just saying he needs to be very proud of himself in his own personal performance in this particular event, and that he's transcended to a new level of performance and ability, and he will have more time to reflect on what he's achieved in this race. But I said I'm extremely proud of what he's done and the way he executed one of the most difficult races on the circuit. Yeah, he's done an exceptional job. Yo creo que muchas de las cosas que uno escucha o uno describe tiene un cierto nivel de limitante cuando uno cuenta la historia. O sea, te puedo contar una historia, te puedo escribir algo y no, es el paisaje más lindo que yo he visto con unas montañas azules y pues, tú lo imaginas y tú dices, listo, esto es. Creo que el poder capturarlo y el poder verlo hace la gran diferencia a realzar la historia que es. A mí me pareció muy bacano porque cuando estaba tomando las fotos en la llegada, antes que llegara Alejandro, fueron 16 personas antes de Alejandro. De ahí, de los que alcancé a escuchar cuando los entrevistaban, creo que un 90% dijeron, es la carrera más bonita que he hecho en mi vida. Uy, no, yo no lo creía, y correr a grabar lo que yo quería, sus recuerdos, y ver que cuando ustedes dos llegaron ahí, el mono tocó esa campana, yo estaba feliz. O sea, no creía todo lo que estaba viendo, la verdad fue emocionante. Ya luego verlo en la bicicleta, llegar en bicicleta y finalmente cuando tocó la campana. Espectacular. Yo siento que cualquier sueño o proyecto no se logra solo. Siempre hay personas o un equipo detrás. Y así pienses que lo hiciste solo, nunca es así. Porque siempre hay una persona que te dio un tip, hay una persona que te ayudó en algo del proceso, te compartió algo que hoy en día te está ayudando a hacer lo que estás haciendo. Entonces fue tocar la campana y es como
lo logramos. Y ver a mis papás, a André y Miche, abrazarlos también fue como, esto también es gracias a todos ustedes. Y no sé, es como muy bonito poder darte cuenta de que eres capaz de hacer grandes cosas. Siento que eso es muy bonito. Uy, que somos superhumanos, superhumanos. O sea, tanto verlo desde lo físico, porque lo que hacen estos atletas no se puede, nuevamente digo, medir, no se puede poner porque las condiciones son súper extremas. Entonces nosotros también, como el equipo de apoyo, como todos los que seguimos la experiencia, nos damos cuenta de eso, de todo lo que somos capaces de hacer. Mantén esa motivación, ¿no? La disciplina lo único que hace es que puedas mantenerte en el tiempo. Sin disciplina, pues lo hacemos un momentico y luego lo abandonamos. Entonces es eso, es como la disciplina nos lleva a lograr o a conocer un poquito más de los superhumanos que todos somos. Entonces creo que el deporte contribuye como a ese cambio en tu vida por completo y, como dice el Rojo, a moverte y no oxidarte. Y cuando él dice ese mensaje, él siempre me lo ha dicho, yo no se los digo para que hagan deporte súper duro, no, es para que actúen en pro de sus sueños, de hacer las cosas, y el deporte te enseña eso, te enseña a actuar en pro de eso que quieres hacer, de lograr cosas aún con miedo, aún con susto, aún con dolor, aún con un esfuerzo detrás, creo que es eso. Si esperaba el resultado que hice, y es para nada. Cuando me inscribí en este reto, el primer pensamiento era terminarlo fuerte, sin lesiones, porque yo no quería tener una lesión. Sé que hay personas que se han inscrito a cosas y terminan con una lesión que les impide hacer ejercicio durante 2, 3, 4 meses. Yo no quería eso, eso era lo primero que yo quería. Segundo, al prepararme para este reto, sabía que estaba llegando fuerte, pero no sabía qué tan fuerte. Salir del agua de 48, terminar el ciclismo de 20 y terminar la carrera de 17 con 12 horas y media de tiempo total, me pareció muy loco, porque sí, el objetivo era terminarlo, pero al ver que nuestro cuerpo y mente se alinearon y dijeron, ya estamos aquí, vamos a darlo todo. O sea, literal, no dejé nada en las piernas. Si yo digo, hubiera podido hacer algo diferente, es mentiras, es muy fácil decirlo desde afuera, pero siento que adentro lo di todo. Y sí, es muy bonito cuando logras esas cosas, porque uno a veces tiene muchas dudas de lo que uno puede hacer, pero lo logramos, y pues siento que fue un resultado muy increíble. You know, it's like I said, you know, Carolina and Alejandro, they're nice people. It's nice to meet nice people. They don't want anything back. You do it because we enjoy being nice to other people. And that's why these people gravitate to each other. That's what's important. There's no hidden agenda. There's not, maybe I'll get more followers here, or maybe I can get this, or maybe I can get that. And there's a very selfish attitude with certain aspects of social media. But Alejandro and Carolina have, when you watch them together, and it's wonderful that they're so young and married and so happy. And I really like when I see that. It's a nice, because now there's certain things that are discouraged in social media. Why shouldn't you marry a beautiful lady who you're 25? Why shouldn't you get married and share this experience together? That's a really important message as well, that they're sharing this. And it warms my heart as a father to a daughter to see that dynamic when they're together. They're a wonderful couple, they have a wonderful energy, and they're sharing these experiences, not just with themselves, but for everybody else. There is no veneer, it is what it is, and it's a wonderful message. It's a wonderful message. Siento que la enseñanza más grande que me deja este reto, y como en la vida, es que lo mejor que podemos hacer para afrontar cualquier desafío es prepararnos lo mejor posible que podamos. Pero nada nunca te va a preparar tanto como dar el primer paso. O sea,
puedes prepararte lo mejor posible, pero una vez saltas del ferry, una vez das el primer paso, de ahí en adelante tienes que estar dispuesto a que pueden suceder demasiadas cosas. Y hay que tener la actitud correcta para afrontar todo lo que surja ahí en adelante, lo bueno, lo no tan bueno, lo malo, pero todo hace parte del proceso. Y siento que muchas cosas a veces nos pueden dar mucho miedo, nunca se va a ir ese miedo, pero aún así debemos dar ese primer paso. Siento que esa es como la enseñanza más grande, porque aunque es un reto demasiado grande, el clima es muy extremo, no había nada que me pudiera preparar lo suficientemente similar para afrontar este reto, a menos de estar acá en la Patagonia chilena, probar el agua, las aguas heladas, y ya, siento que es como eso. Como siempre les digo, recuerden moverse y no se oxiden. Chao pescado.